Vamos a desarrollar un modelo riguroso que nos permita calcular el valor de la constante de equilibrio en función de las variables termodinámicas, particularmente funciones de estado. Por definición, recuerden que la constante de equilibrio se relaciona con las funciones de estado con el cambio de energía libre de Gibbs, menos delta G entre la constante universal de los gases por temperatura, nos da el valor del logaritmo natural de la constante de equilibrio. De aquí que nosotros podríamos calcular la constante de equilibrio si podemos calcular delta G a la temperatura del sistema. Esto lo podemos calcular como cambio de entalpía menos temperatura por cambio de entropía. Todo se reduce en poder calcular cambio de entalpía en función de la temperatura y cambio de entropía. El cambio de entalpía se puede calcular a partir del Cp. El cambio de entropía también se puede calcular a partir de la definición de entropía. Entonces vamos a partir de la siguiente relación. En el equilibrio nosotros definimos el cambio de estas funciones de estado termodinámicas estándar. El cambio de energía libre de Gibbs estándar, el cambio de entalpía estándar de esa reacción y el cambio de entropía estándar de esta reacción. Por estándar nos referimos a que es a una presión estándar por definición de un bar y a una temperatura T, a la temperatura a la cual se realiza la reacción. Entonces, para poder calcular la constante de equilibrio necesitamos calcular el cambio de energía libre de Gibbs estándar de la reacción. Por lo tanto, vamos a requerir cambio de entalpía y cambio de entropía. El cambio de entalpía de la reacción se puede calcular por medio de esta reacción. Recuerden que la entalpía de reacción, también conocido como calor de reacción, se calcula de la siguiente manera. Este es el cambio de entalpía de reacción a la temperatura T. Cambio de entalpía de reacción a la temperatura T. Este es el cambio de entalpía de la misma reacción, pero estándar. Es decir, a una temperatura estándar, que de acuerdo a las tablas del libro es a 25 grados Celsius. Esa temperatura estándar nos da el cambio de entalpía de la reacción a la temperatura para la cual tenemos datos de entalpía. Recuerden que esa entalpía estándar de reacción se puede calcular como la sumatoria del cambio de entalpía estándar de formación multiplicado por el coeficiente estequiométrico de cada componente. Estas entalpías de formación se reportan en la tabla C4 del libro y nos van a permitir calcular este valor de la entalpía de reacción estándar. La siguiente ecuación, esta integral, representa el cambio de entalpía desde la temperatura estándar a la temperatura T, a la cual se lleva la reacción. Es un ajuste de cuánto cambia la energía al cambiar la temperatura. Es decir, este es el cambio de esa entalpía de la reacción desde temperatura estándar hasta temperatura T. Estos son definiciones que habíamos analizado en el tema de calorimetría en termodinámica 1. Aquí yo tengo en plataforma las tablas tanto de Cp como de entalpía de reacción. El Cp
entre R se calcula como este polinomio. Ya les debe de resultar conocido quizá. Representa la funcionalidad de la temperatura con la capacidad calorífica a presión constante. Se divide entre R para obtener un valor adimensional. Entonces aquí se reportan los valores de esas constantes para diferentes compuestos. Entonces, de la integral que estamos analizando acá, ese Cp se puede calcular de la siguiente manera. Ese delta Cp proviene de la definición del polinomio de Cp, que es A más una constante b por t cuadrada, más una constante c por t cúbica, más una constante d por t a la menos 2. Además, se le está llamando delta Cp porque es un parámetro de interacción. Digamos que es el Cp de toda la mezcla. El Cp de una mezcla, si ustedes recuerdan de termodinámica 1, se puede calcular como la sumatoria del Cp de cada componente por la fracción molar de cada componente. Como nuestro Cp es un polinomio, A más Bt más Ct cuadrada más dt a la menos 2, de acuerdo a nuestra tabla. Creo que acá anteriormente, ok, aquí había puesto los coeficientes. Aquí debe ser bt a la 1, ct cúbica y dt a la menos 2. Ok, ese Cp de acuerdo a nuestra tabla, ya había anotado los exponentes incorrectos. Es primero a la 1, t a la 2 y dt a la menos 3. Entonces ahí para el Cp lo vamos a considerar como un delta Cp, que es un delta A más un delta B más un delta C. Esto por los correspondientes valores de temperatura, más un delta dt a la menos 2, donde cada variable, por ejemplo delta A, es la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente que participa en la reacción por la variable A. Para B es lo mismo. Delta B es la sumatoria del coeficiente por BI y así sucesivamente. Estos valores representan la interacción de todos los componentes en la mezcla. Todos los componentes participan en la reacción. Entonces, esta integral se tiene que resolver en función del polinomio de Cp. Para la siguiente parte, vamos a calcular el cambio de entropía. Por definición, ese cambio de entropía estándar de la segunda ley de la termodinámica, la diferencial entropía estándar es igual al Cp estándar de la reacción de ese componente por diferencial temperatura entre temperatura. Entonces, en este término se introduce la integral. De nuevo, este es el cambio de entropía a la presión estándar P0. Esto ocurre a la presión estándar P0 de un bar. Y cambio de entropía a la temperatura T. Esto sería el cambio de entropía a la temperatura T0 estándar. Y esta integral representa el cambio de entropía desde
temperatura estándar hasta la temperatura T a la cual queremos calcular el cambio de entropía. Entonces, este cambio de entropía de nuevo involucra esta integral. Tanto el cambio de entalpía como el cambio de entropía involucran esa resolución de las integrales. Entonces, vamos a plantear a partir de estas relaciones, si nosotros sustituimos en esta ecuación general, vamos a obtener esta relación. Cambio de energía libre de Gibbs estándar a la temperatura T igual. Los primeros dos términos representan, este es el cambio de entalpía a T0, estándar a temperatura 0. Este es el cambio de entropía estándar a temperatura T0. Esta es la integral que se utiliza para la entalpía y la segunda es la integral que se utiliza para la entropía. Entonces, a partir de esta relación, recuerden que el logaritmo natural de la constante de equilibrio es menos delta G entre RT. Entonces, si dividimos la ecuación anterior entre RT, vamos a obtener lo siguiente. A partir de esta ecuación, si tenemos todos los datos, vamos a poder evaluar la constante de equilibrio a partir de la evaluación de esta función de estado, que es la energía libre de Gibbs. Lo que puede complicarse es la evaluación de esta integral y de esta otra integral. El libro ya nos proporciona la integración de esas dos en función de una variable que le llama tau. Para estas dos relaciones, la variable tau es la temperatura T entre la temperatura T0. T0 es nuestra temperatura de referencia. Temperatura T es la temperatura a la cual queremos calcular el cambio de energía libre de Gibbs y por lo tanto la temperatura a la cual queremos calcular la constante de equilibrio. Entonces, la primera integral, esta, se puede calcular por medio de esta relación. Aquí directamente ya la ecuación está integrada en función de delta A, delta B, delta C y delta D, donde cada una de estas constantes delta A es la sumatoria del producto de los coeficientes estequiométricos que participan en la reacción por la constante A de cada reacción. Esta es la constante del polinomio de CP. Y para la segunda integral, que es esta, se realiza en función de las mismas variables, delta A, delta B, delta C, delta D. Y tau es el cociente de temperatura T entre temperatura T0. Este cociente se debe de sustituir en temperatura absoluta, en Kelvin o en Rankine. En Celsius no, ni en Fahrenheit. Entonces, con esta ecuación, sustituyendo, bastaría conocer delta A, delta B, delta C y delta D para poder calcular esa integral. Con esto, nosotros podríamos calcular el delta G de esa reacción estándar a la temperatura T. Este es la entalpía estándar de la reacción y este es la energía libre de Gibbs estándar de la reacción. Las voy a anotar aquí, esa entalpía estándar de la reacción es la sumatoria del coeficiente estequiométrico por el cambio de entalpía de formación estándar de cada componente y el cambio de energía libre de Gibbs estándar de la reacción. De igual manera es la sumatoria del cambio de energía libre de Gibbs de formación por el coeficiente estequiométrico.
Vamos a analizar las tablas que vamos a utilizar. La primera tabla, C1, corresponde a los valores de A, B, C y D. Aquí hay que hacer notar que los valores de B y de C y de D no se leen directamente, sino que se despejan a partir de esta columna. Por ejemplo, 10 a la 3B es igual a 9.085. Por ejemplo, de esa tabla, por ejemplo, para el metano, nos dice que 10 a la 3B es 9.081. Si yo quiero conocer B, voy a despejar de ahí, como si esto fuera una multiplicación. Sería 9.081 entre 10 elevado a la 3. O 9.081 por 10 a la menos 3. Pasa lo mismo para C y para D. Por lo que hay que elevarlo a la 10 y cambiarle este signo. Para la siguiente parte, la tabla C4 viene en este mismo archivo. Tiene valores de entalpías de formación de cada componente y valores de cambio de energía libre de Gibbs de cada componente, estándar a una temperatura de 298 grados Kelvin. Entonces, de estas dos tablas, podemos leer para CP los valores de A, B, C y D para calcular estos deltas. Y para las entalpías y energías libres de Gibbs estándar, que son las de este término, vamos a utilizar la tabla con estas relaciones. Esta es una y esta es otra. Finalmente, ya habiendo calculado estas, podríamos calcular el valor de la constante de equilibrio. Estas mismas ecuaciones, de acuerdo a la bibliografía, se pueden relacionar con un factor único. Aquí se determina que la constante de equilibrio K es igual a una constante K0 por una constante K1 por una constante K2. Esto proviene de sustituir en la expresión del logaritmo natural de K igual a menos G menos delta G entre RT, la fórmula anterior. Entonces, directamente para calcular la constante de equilibrio, vamos a multiplicar estos tres factores. K0 es el valor estándar de la constante de equilibrio, es decir, a una temperatura T0, la de referencia de las tablas, y a una presión P0, que suele ser un bar. K1 es el cambio de la constante de equilibrio debido al cambio de entalpía. Se puede calcular con esta relación. Y K2 es el cambio de la constante de equilibrio desde T0 hasta la temperatura T a la que la queremos calcular. Esta constante de equilibrio va a estar a la temperatura T. Entonces, aquí ya se agruparon los dos términos de la integral. Estos dos. Esa integral la podemos calcular por medio de esta relación. Esto en función de las mismas variables. Delta A, delta B, delta C y delta D. Delta A, recordemos que es la sumatoria del coeficiente estequiométrico de cada componente por su constante AI, y así sucesivamente. También para B, para C y para D. Sumatoria del coeficiente estequiométrico por la B del componente I, y así sucesivamente. Y tau es la misma variable, es el cociente de temperatura final entre temperatura de referencia. Si utilizamos la tabla que les acabo de comentar, de mostrar,
esa T0 vale 298.15 Kelvin. Entonces, a partir de estas relaciones, podemos calcular la constante de equilibrio a la temperatura T. Basta utilizar estas tres ecuaciones, donde K2 se puede calcular integrando todo ese polinomio de Cp. Ese sería el desarrollo riguroso. ¿Existen otras formas de evaluar la constante de equilibrio? Si nosotros contamos con tablas. Si nosotros contamos con tablas, esta delta G se puede evaluar. En realidad ese es el cambio de energía libre de Gibbs a la temperatura T. Si tenemos tablas que relacionen energía libre de Gibbs en función de temperatura, podemos leer directamente el valor aquí y no sería necesario calcular cambio de entalpía ni cambio de entropía. Si no tenemos datos de energía libre de Gibbs, podemos utilizar tablas de entalpía como función de la temperatura. Leer la entalpía a la temperatura T y calcular la entropía a la temperatura T. Usualmente, este factor se puede calcular con la tercera ley de la termodinámica. Si no tenemos datos, el cambio de entropía global de un proceso, esta es la tercera ley de la termodinámica. La tercera ley de la termodinámica asume que la entropía de un elemento cristalino, un cristal perfecto a 0 grados Kelvin, es 0. Entonces, si queremos calcular un cambio de entropía desde 0 Kelvin hasta una temperatura T, vamos a utilizar esta ecuación. El primer factor es el cambio de entropía desde 0 Kelvin a la temperatura de fusión del material. Este factor es el cambio de entropía de fusión, que es cambio de entalpía de fusión, calor latente, entre temperatura de fusión. Este factor es el cambio de entropía de la temperatura de fusión a la temperatura de vaporización. Este otro es el cambio de entropía de vaporización. Recuerden que entropía es calor latente entre temperatura absoluta. Este sería calor latente de vaporización, que se podría calcular con la ecuación de Clausius-Clapeyron. Y finalmente, este término representaría el cambio de entropía de esa temperatura de vaporización hasta la temperatura T del sistema al cual queremos calcular la entropía. Si contamos con tablas, también podríamos calcular ese cambio de energía libre de Gibbs y asociarlo finalmente como logaritmo natural de K a la temperatura T es igual a menos delta G a la temperatura T entre R, constante universal de los gases ideales, por esa misma temperatura T. Entonces, si contamos con tablas, lo podemos hacer leyendo directamente entalpía o entropía. O bien, si tenemos el dato de cambio de energía libre de Gibbs para esa reacción en específico, lo podemos calcular. Ese es el planteamiento.